a ponerlo aquí en la nube. Si me ayudas ahí, darle admisión a los que están en sala de espera, Paola, porfa. Entonces, para aprovechar el tiempo que tenemos, que es poco, vamos a dar inicio a esta actividad académica. Hoy que es martes 18 de octubre del 2018, nos da mucho gusto saludar a todos los que se han conectado. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Se irán incorporando diferentes personas de diferentes partes, estudiantes sobre todo interesados de varias carreras y de varias universidades, y también en unos minutos se irán conectando los alumnos de aquí de la carrera de comunicación de la Ibero. Mi nombre es José Samuel Martínez López, soy académico del Departamento de Comunicación, y bueno, queremos darles la bienvenida a todos para participar en esta actividad académica que titulamos Importancia de la diplomacia deportiva, procesos y desafíos de cara al Mundial, donde tendremos el honor de contar con la participación del maestro Paulino Rafael Robles Gil Cosi, que él es agregado en la Embajada de México en Qatar, y bueno, se está desvelando el día de hoy de manera muy generosa, ha compartido su tiempo para expresarnos y comunicarnos a parte de la experiencia que él ha tenido y que tendrá ahora en el próximo mes en el Mundial de Qatar. Para darle la bienvenida formalmente a esta actividad académica, se encuentra con nosotros el director del Departamento de Comunicación de la Ibero Ciudad de México, el doctor Juan Carlos Enríquez, sacerdote jesuita. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Samuel, y muchas gracias a todas, a todos que nos acompañan en este tema que ciertamente cada vez que tenemos un evento de corte internacional alrededor del deporte, se mueven muchos temas que quizás no tienen que ver directamente con el deporte, y nos va quedando claro que lo que a final de cuentas cita la actividad deportiva, pues cita la tecnología, cita al encuentro de culturas diversas, cita las zonas más emotivas de las sociedades, por supuesto cita las partes comerciales, la publicidad, la mercadotecnia, los medios de comunicación. Es decir, estamos delante de un mar, de un acontecimiento un acontecimiento sociológico de la cual sacamos un monitoreo muy importante de lo que sucede en nuestras sociedades. Entonces, para el Ibero en concreto, es importantísimo atender a esta sociología del deporte desde el punto de vista comunicacional. Nos da muchísimo gusto poderlo hacer a tiempo, hacerlo con otras universidades, hacerlo con otras instancias. Bueno, pues esto nos llena de alegría por la promesa que conlleva. Entonces, pues gracias, Samuel, por invitarme, por considerarnos, y adelante. Estoy seguro que esto va a dar muchísimo fruto académico para todos los interesados en el tema. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras. Voy a presentarle rápidamente a la licenciada Paola Trujillo. Ella es estudiante de la maestría en comunicación aquí de la Ibero y está haciendo una tesis justamente sobre la participación de México en el Mundial de Qatar. Y bueno, le pedimos a ella, siendo estudiante, ella viene del estado de Chiapas, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que nos haga el favor de presentarnos a nuestros invitados, empezando por nuestro conferencista, que es el maestro Paulino Robles. Así que, Paola, te escuchamos, adelante. Sí, muy buenas tardes a todas y todos. Paulino Robles Gil Cosi es candidato a doctor en estudios del Golfo Pérsico por la Universidad de Qatar. Desde 2018 investiga los fenómenos socioculturales alrededor de la Copa Mundial FIFA Qatar 2022 y la atención de las narrativas existentes en torno a este megatorneo. Es maestro en Sociología del Islam por la Universidad Hamad bin Khalifa de Qatar, donde en 2015 obtuvo una beca de excelencia. Robles Gil se graduó de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación fluctúan entre las discusiones teóricas y el trabajo etnográfico, que lo ha llevado a profundizar en los nuevos enfoques antropológicos de la península arábiga. En el ámbito profesional, Robles Gil es desde el 2019 el agregado cultural y responsable de la diplomacia deportiva en la Embajada de México en Qatar, y ha estado involucrado en la organización y acompañamiento de las 2 Copas Mundiales de Clubes en Qatar 2019-2021,
y en la actual Copa Mundial FIFA Qatar 2022. Muchas gracias, Paola. Bienvenido, Paulino. Será un gusto escucharte. Gracias. Será un placer Vamos hablar. también, muchas gracias. Vamos a pasar a leer la ficha curricular también del doctor César Villanueva, que es académico de aquí del Departamento de Relaciones Internacionales de la Ibero. Adelante, Paula. El doctor César Villanueva Rivas es director del equipo Imagen de México en el Mundo, adscrito a una línea de investigación en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Su trabajo se centra en el estudio de las diplomacias públicas y culturales, el poder suave y la imagen país. Su educación formal ha tenido lugar en México, Estados Unidos y Suecia, donde obtuvo su doctorado en Ciencia Política en 2017. Actualmente trabaja como profesor en los departamentos de estudios internacionales y en el doctorado de comunicación y colabora como investigador en el Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología en el área de ciencias de datos, todos pertenecientes a la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Entre sus actividades de gestión fue coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales y director del Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana entre los años 2016 y 2020. Actualmente también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del CONACYT, de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, y de la International Studies Association, ISA. Actualmente forma parte de un grupo de asesores que trabajan para darle forma a la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales Montjacult de la UNESCO en octubre de 2022. Muchas gracias, Paola. Y finalmente, para ya darle la palabra y empezar, vamos a escuchar la ficha curricular del maestro Francisco San José. Francisco San José Cabestany nació en la Ciudad de México. Es egresado de la maestría en Administración y Ciencias Aplicadas al Deporte en la Universidad Anáhuac, México, y de la licenciatura en Administración del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Cursó también un diplomado en Dirección y Mercadotecnia del Deporte en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Durante 15 años fue corresponsal de la revista española Don Balón y fue el director editorial fundador de la edición mexicana de dicha publicación. Desde el 2002 es columnista en Mercadotecnia Deportiva de la revista Merca 2.0. Ha dictado diversas conferencias sobre patrocinios y mercadotecnia deportiva en diversas universidades del país. También colaboró con diversas empresas tales como Banamex, Pancrecer, BBVA Bancomer y Volaris, y su desempeño como consultor externo de Nike en México. También ha impartido clases en la Universidad Marista, en la Escuela de Mercadotecnia, y actualmente es catedrático de Mercadotecnia Deportiva en la Universidad Anáhuac, México. Es frecuentemente citado por distintos medios, tanto impresos como digitales, en temas de mercadotecnia deportiva. Asimismo, funge como coordinador de imagen corporativa y patrocinios en la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac, México. Muchas gracias, Paola, por la presentación y te cedemos la palabra y te damos la bienvenida. Francisco, muchas gracias. Te escuchamos. Muchas gracias, Samuel. Un placer estar aquí en este webinar acompañando al Paulino Robles Gil y al maestro de la Ibero. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, hablando ya en concreto sobre el Mundial de Qatar, la verdad es que se nos presenta varios aspectos que creo que son muy interesantes alrededor justamente de esta justa que veremos dentro de un mes. El primer aspecto que me interesaría destacar sería el hecho de que se trata de un mundial inédito en varios sentidos y quizá el primero de ellos y el más importante tenga que ver con ser la primera vez que un mundial se organiza en un país de Oriente Medio. Típicamente el fútbol se suele mover entre América y Europa. Por ahí ha habido alguna presencia en Japón, Corea hace algunos años, pero en realidad la verdad es que el mundial no ha salido prácticamente de estos dos continentes, también por ahí en Sudáfrica, también recientemente. Y el hecho de tener justamente el mundial en Qatar es un hecho que llama de por sí la atención porque ha producido además un desplazamiento de las fechas en las que habitualmente se suele desarrollar el mundial, que típicamente hasta ahora se había venido celebrando siempre en el verano en el hemisferio norte,
el verano, que además corresponde con el término o el entretiempo, para hablarlo en términos futbolísticos, de las temporadas futbolísticas, es decir, entre los meses de julio y agosto es cuando los futbolistas no tienen que trabajar reportándose directamente con sus clubes, y entonces es cuando precisamente las selecciones nacionales pueden hacer uso de estos jugadores precisamente para poder aprovechar las capacidades y los talentos que tienen los jugadores prestando servicios a sus selecciones nacionales. Y esto, repito, vuelve al Mundial de Qatar un mundial inédito, porque derivado de las temperaturas, y ahora Paulino seguramente nos hablará de las condiciones que privan en Qatar a lo largo del año, no solo en estas fechas, justamente se ha tenido que mover el mundial buscando tener mejores condiciones tanto para los deportistas, que es un aspecto interesante, como para los propios espectadores que asistan a ellos, ¿no? Entonces, los campeonatos nacionales o se han tenido que recortar o se van a tener que suspender al menos durante un mes, tiempo que dura el mundial, y esto pues lo constituye un hecho que ocurre por primera vez en la historia de los mundiales, ¿no? Nunca había ocurrido que un mundial tuviera lugar en estas fechas, y eso pues es una cuestión que es interesante. Llama también la atención que quizás sea el último mundial que se celebre en una sola sede, porque el siguiente mundial, como seguramente ya lo saben, va a ser organizado por 3 países. Va a ser organizado por Estados Unidos, que va a llevar la carga principal del mundial, y otorga algunos partidos a sus 2 socios comerciales, que son Canadá y nuestro país, México. Entonces, va a ser a partir del Mundial de 2026, seguramente veremos ya una tendencia que no dejará de verse seguramente en las siguientes ediciones de los mundiales, en donde ya un solo país no puede hacerse cargo de la magnitud de este evento, precisamente por lo que implica, por los gastos que hay que tener, y porque pues cuesta un poco de trabajo pensar en que se reúnan justamente todas las condiciones óptimas que un mundial debe tener en términos de infraestructura, de estadios, de hotelería, de proveer de una serie de aspectos y de servicios, tanto para las delegaciones que asistan como participantes, como para también a la innumerable cantidad de turistas que habitualmente suelen acompañar esta clase de celebraciones, ¿no? Entonces, también en ese sentido, el hecho de que sea la última vez que un mundial se desarrolla en una sola sede lo constituye un hecho histórico, un hecho inédito, junto con la parte del clima. Llama también la atención el que va a ser la última vez que un mundial tenga 32 participantes, porque a partir de ahora, vuelvo a retomar el ejemplo del siguiente mundial de 2026 entre Estados Unidos, México y Canadá, el mundial va a crecer a 48 participantes. Entonces, también esto ha causado o ha producido algún efecto no necesariamente positivo, porque hay quien piensa que al aumentar el cupo de los asistentes a los mundiales se pierde en calidad, se gana obviamente en cantidad, se gana también quizá en número de partidos, pero no necesariamente la calidad que acompaña a un evento de este tipo se puede seguir manteniendo justamente al tener ya una cantidad mayor de participantes, ¿no? Entonces, hay algunos detractores justamente de esta ampliación del mundial que precisamente hablan de esta falta de calidad al aumentar el número de cupos y al tener un mayor número de participantes en competición. Si bien es mucho más democrático y además la distribución que hace la FIFA de forma geográfica permite tener países que habitualmente a lo mejor no podrían tener acceso en un mundial en el que tuviera un cupo más reducido de 32 participantes, al ampliarlo a 48, pues claramente ya van a poder tener acceso a ellos. Concretamente el caso, por ejemplo, de Oceanía, que hoy en día tiene que jugar una repesca para poder tener acceso al mundial, y le cuesta mucho trabajo, y en el caso del mundial de 48 participantes, seguramente ya Oceanía contará con algún cupo en particular. Entonces, en este sentido, también llama un poco la atención esta ampliación que hace la FIFA, justamente queriendo hacer más grande, más universal y expandir precisamente los dominios del fútbol hacia otros territorios que nunca han ido al mundial o que han ido hace mucho tiempo y que no han repetido de nueva cuenta. Es también inédito y es también relevante en la parte de las distintas protestas que se han suscitado alrededor del mundial, en el sentido de
muchos, sobre todo países europeos, que han aludido a temas de derechos humanos, y en ese sentido habrá que recordar que la sede de este Mundial de Qatar también ha estado un poco siempre siendo noticia porque corresponde a la gestión de Joseph Blatter cuando Qatar fue elegido como sede de este Mundial del 2022. Ya las siguientes elecciones de los mundiales que le continuarán ya corresponde a la actual gestión de Gianni Infantino. Y en ese sentido, justamente la elección de Qatar como sede mundialista también está un poco, si no bajo sospecha, al menos sí fue objeto de cierta controversia, precisamente porque la gestión de Joseph Blatter al frente de la FIFA terminó siendo un poco discutida y en medio de estos escándalos de corrupción, y hay quien asegura que la sede de Qatar pues, se dio en un entorno un poco distinto y un poco diferente. Sobre todo al momento de ser elegido contra otras sedes que también participaban o que querían ser parte de esta Copa del Mundo del 2022, ¿no? Entonces, ya desde allí se genera una polémica, como también lo ha sido estos reportes, sobre todo de algunas entidades, sobre todo no gubernamentales, que aluden a que durante la construcción de los estadios, precisamente para albergar este Mundial de Qatar, pues el tema de los derechos humanos, sobre todo con muchos obreros y muchos empleados, muchos trabajadores de la construcción que no necesariamente son cataríes, sino que provienen de países cercanos precisamente a Qatar y de la región, pues han sido puestos a trabajar en condiciones un poco complicadas, sobre todo pensando en el clima y en la celeridad que tuvieron que darles a los trabajos para poder desarrollar y poder construir estos estadios, estas joyas que los hemos estado viendo en videos en los últimos tiempos, que promete ser unos estadios espectaculares, y en ese sentido creo que no habrá ninguna dificultad y ningún comentario al respecto, pero sí en la construcción de estos estadios se alude mucho a falta de derechos humanos o estos aspectos que han sido no necesariamente bien manejados por el gobierno catarí, en el sentido de darles o poner a trabajar a estos obreros en condiciones que a lo mejor son muy complicadas para ellos, pensando además en el clima que priva en la región, en el país, y en los horarios en los cuales que tenían que estar trabajando. Y en ese sentido, desde un punto de vista comercial, hay distintas delegaciones europeas que se han ido sumando precisamente a estas protestas o que han expresado públicamente que van a hacer alguna clase de protesta durante el Mundial. De hecho, la selección danesa y la marca que viste la selección danesa, el patrocinador técnico, como se le llama desde un punto de vista de la mercadotecnia deportiva, que es una marca local, una marca que se llama Hummel, presentó los modelos que utilizará la selección danesa en el Mundial y son, a diferencia de lo que suele ocurrir habitualmente, donde suelen ser modelos muy llamativos y modelos que dan precisamente a conocer la identidad de la selección que están vistiendo. En este caso, tanto el escudo de la Federación Danesa de Fútbol como el escudo o la marca patrocinadora, que repito es esta marca danesa que se llama Hummel, atenuaron o disminuyeron precisamente los colores para no hacerse visibles, dejando una playera roja, que es la primer playera, la playera titular de la selección danesa, y mostraron una tercera equipación, que es una playera color negro, totalmente negra, justamente aludiendo a esta visión o esta inconformidad que quisieron expresar de esta manera por el tema de los derechos humanos en Qatar, ¿no? Entonces, se vienen ciertas protestas. Vamos a ver incluso qué ocurre durante el Mundial. El gobierno catarí ya ha expresado también en ese sentido de alguna forma sus preocupaciones por que esto pueda llegar a ocurrir. Otras selecciones, por ejemplo, también europeas, han manifestado que van a llevar el brazalete de capitán con los colores de la bandera arcoíris del colectivo LTGB, etcétera. Entonces, bueno, pues se vienen en ese sentido distintas protestas y distintas formas de hacer saber que hay mucha gente que no está tan contenta precisamente con la celebración del próximo Mundial. De hecho, salió recientemente una encuesta hecha en Alemania con público alemán,
que mencionaban que solamente un 48% de la afición alemana estaba deseando ver el Mundial por televisión, siendo que Alemania típicamente suele tener muy buenas audiencias y en ese sentido muchos de ellos incluso pensaban o sugerían la no participación de la selección alemana en el Mundial precisamente a manera de hacer sentir justamente la protesta por esta cuestión de los derechos humanos, ¿no? Entonces, repito, en ese sentido creo que también va a ser algo distinto y hay que ver un poco justamente cómo lo puede manejar la FIFA para que todo salga a pedir de boca. Muchas gracias, Francisco. Creo que es un muy buen preámbulo para empezar a pensar en temáticas, ¿no? A discutir, a dialogar y escuchar sobre todo a Paulino. Vamos a compartirles con ustedes un mensaje, lo vamos a recortar, no lo vamos a poner completo, del profesor, del doctor César Villanueva, para que él es especialista en temas de la marca México y ha hecho varios estudios. Se los compartimos. Soy César Villanueva, profesor del Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana. Es un gran gusto estar aquí esta tarde platicando con ustedes sobre el tema de la diplomacia deportiva, sobre el tema de la proyección de imaginarios de México en el mundo y sobre el papel que tienen las universidades en la promoción de actividades que de alguna manera dan a conocer los temas propios de México, de la cultura, de las actividades relevantes que tenemos, pero también que se engarzan en los debates que están teniendo a nivel mundial sobre aspectos importantes. Como ustedes saben, en unas semanas ya inicia el Mundial de Fútbol en Qatar y de ahí se deriva que empieza a haber toda una serie de motivos para hablar sobre el fútbol, soccer y muy especialmente sobre la actividad deportiva en general, porque bueno, los ojos del mundo estarán puestos en esta muy importante en este muy importante evento que se realizará. Primero, quiero felicitar a los organizadores de la mesa, a esta iniciativa que tenemos desde el Departamento de Comunicación, a Samuel Martínez, mi amigo y colega, por darle forma a esta mesa. Lamento no estar en directo, pero sí decirles que para las universidades es muy importante tener una participación en dos niveles. Uno, en el sentido de añadir la postura reflexiva y crítica a todos los eventos de alto nivel en la cultura que se dan en todas partes, y el Mundial de Fútbol es uno de ellos. Yo siento que justamente el evento en sí, que es ya de por sí una cuestión de enorme atractivo para el público global, para los públicos de todas partes, porque el fútbol es un lenguaje universal ahora, tiene también una serie de cuestiones que desde las universidades podemos reflexionar, tienen que ver, como son, por ejemplo, el tema asociado con el comercio que está detrás de toda la parte del mundial, la industria deportiva que también se va dando, tiene que ver con los medios de comunicación que transmiten esto, por supuesto el quid del asunto, que es los valores asociados con el fútbol, las estrategias, los futbolistas, los equipos, lo cual lo torna realmente en un fenómeno de enorme atractivo para todo el mundo, y las universidades tendríamos que estar ahí aportando visiones críticas y aportando visiones de análisis. La diplomacia deportiva es uno de los temas contemporáneos que más han llamado la atención de los medios de comunicación y del público en general, siendo este un tema que en realidad tiene mucho que ver con los Juegos Olímpicos de la época moderna, que empiezan en 1894, pero que en realidad se consolidan más hacia 1906, de tal suerte que la idea de diplomacia deportiva parte de una visión de un idealista, el barón de Coubertin, quien piensa que es muy importante que la
los pueblos se unan en actividades deportivas y desarrollen lo mejor de lo que ellos tienen en el campo físico del deporte. Él tuvo unos 2 primeros muy interesantes de desarrollar este tipo de intercambio entre los países para fomentar que los deportes fueran parte de una misión por la paz, porque ahí están asociados con el tema de la paz. De alguna manera lo deportivo viene a ser el colchón que evita que no entremos en una conflagración directa entre países y personas. Los deportes vienen a ser una cuestión que matizan, que de alguna manera permiten la competición, y la competición es buena por sí mismo, pero que de alguna manera limitan la agresividad de las naciones. Por eso se pensó esto justo a principios del siglo XX. Entonces, la diplomacia deportiva es una criatura del siglo XX que paulatinamente se va desarrollando a lo largo de ese siglo con una serie de organismos internacionales que van tomando forma y donde la gente compite representando a sus países. Y desde esa perspectiva, desde estas ideas originales de Coubertin, se va dando forma a competiciones en el ajedrez, se va dando forma a competiciones en el tenis, o se va dando forma a competiciones hoy en día las carreras de autos. A todo eso le podemos llamar hoy en día parte de una diplomacia deportiva. Hay gente que dirá, bueno, en realidad no es diplomacia porque no hay una negociación formal por parte de los gobiernos para desarrollar relaciones formales. No importa, el término a lo mejor es para diplomacia para algunos. Yo prefiero hablar de diplomacia deportiva y quizá agregándole el apellido de diplomacia deportiva no estatal. No necesitan tampoco estar involucrados los estados para que esto ocurra. De todas maneras ocurre de forma muy, muy interesante. Y ya hay eventos de talla global, mundial, donde los deportes son el principal actor y hay mucho de diplomacia formal, informal, haciéndose. El ejemplo más claro es lo que vamos a tener en unas semanas con el Mundial de Fútbol. Y decir que es muy importante que las universidades participen de esto porque aportan 2 vertientes que son fundamentales. Por un lado, la conexión de la promoción de este tipo de eventos para que la gente conozca de qué tratan, por qué y por qué se realizan, la parte más descriptiva de los eventos, narrativa, y por otro lado, la parte crítica, también de someter a un escrutinio por qué este tipo de actividades de los deportes tienen tal nivel de atención, de participación, ver los elementos asociados con lo económico, con lo industrial, con la parte política. Hoy en día, por ejemplo, todo lo que está pasando en el mundo asociado con China, con Rusia, con Ucrania, tiene efectos de alguna manera en lo que vamos a ver. Entonces, claro que está mezclado, es una situación de mucha importancia en el campo diplomático y de los deportes. Entonces, el concepto, para cerrar esta pregunta, se ha consolidado como un concepto clave dentro de los estudios de la diplomacia de los deportes. Ahora, retomando el tema de la marca México, de la proyección de imaginarios de México en el mundo, creo que es muy importante pensar que México tiene también como 2 niveles narrativos, digamos. El primero es uno que vamos a llamar más estructural, es una manera desde la cual el mundo observa a México y que no cambia demasiado. Uno puede irse unos 10, 15, 20 años para atrás, hay toda una continuidad en la manera como públicos exteriores ven a México y a los mexicanos. Yo he desarrollado investigaciones desde hace más de 10 años para tratar de sistematizar cómo públicos externos ven a México y es muy simple. Hay una parte muy importante del mundo que ve a México y es la primera
parte de los imaginarios más relevantes, como un país de oportunidades, un país con una intención de acercarse al desarrollo material, como un país que está tratando de cambiar una serie de aspectos internos que le permitan dialogar de tú a tú con naciones más desarrolladas. Es decir, en términos específicos, México se ve como un país emergente, como una economía emergente, como una sociedad dinámica, participativa, etcétera. Esta sería la primera gran imagen que el mundo ve de México. La segunda imagen, igual de potente, es una imagen que es contrastante con la anterior, es la de un país subdesarrollado, un país que no tiene los recursos materiales, que carece de infraestructura necesaria para proveer a la mayor parte de su población de recursos, un país con mucha pobreza, un país con limitaciones enormes en el plano legal, en el plano social. Entonces, realmente estos serían los dos juegos de narrativas que vamos a encontrar estructuralmente sobre México. Y habría una tercera que también entra con menor peso, pero con una importancia también notable, que tiene que ver con la imagen de exotismo. México también se proyecta al mundo con todas estas visiones de un país de alguna manera raro, extraño, con actitudes mágicas, con actitudes que son atractivas pero no muy comprensibles. Este exotismo que hemos visto en el país en los ojos de los extranjeros, y desde donde se da toda la visión, por ejemplo, del mundo prehispánico, raro, exótico, que no se parece a nada, hasta cuestiones muy contemporáneas con artistas como Frida Kahlo, donde su manera de ser, su manera de proyectarse hacia el mundo, tiene un raro atractivo que llama mucho la atención. Entonces, México, sus imaginarios en el mundo se proyectan en estas tres dinámicas, emergente, dependiente y exótico. Esto en el rango de lo estructural y en el rango del día a día, pues va dependiendo un poco de las noticias que se van dando. En los últimos años, particularmente lo que hemos visto es un incremento de toda la visión asociada con el tema del militarismo, de los asesinatos violentos contra personas, tanto periodistas como hacia mujeres, como a políticos, como una conflictividad muy grande y un incremento de la violencia en los espacios públicos que poco a poco ha ganado lugar. No es algo nuevo, esto ya lo teníamos de hace varios años, por lo menos 3 sexenios atrás, pero se ha incrementado mucho la visibilidad de esto, por un lado. También por otro lado, los temas de la cultura han tomado mucho más fuerza o no se han ido, digamos, donde temas asociados con las ciudades culturales, las ciudades o pueblos mágicos, con los cineastas de talla mundial, actores que cada vez más participan en series o caracterizaciones relacionadas con la industria del cine, e incluso, por supuesto, algunos deportistas que han ganado renombre y prestigio. Por ejemplo, el futbolista, el Chicharito Hernández, sigue siendo desde hace 10 años una figura de talla mundial, referente de muchas cosas hasta la fecha, lo deportivo, o el Checo Pérez en el campo de el automovilismo. Y así encontramos personajes que tienen una enorme fuerza en el área de lo cultural. Entonces yo creo que hoy en día nos jugamos justamente la imagen en el campo estructural, que es menos movible, y en el campo del día a día de lo coyuntural, con temas muy asociados con decisiones de lo político y tema de la seguridad, y por el otro lado del entretenimiento y la cultura. Eso es lo que yo tendría que decir. Bien, pues esas fueron las palabras del profesor César Villanueva, aquí del Departamento de Relaciones Internacionales.
Y ahora tocará ya finalmente escuchar de manera mucho más amplia los comentarios y las palabras que nos pueda hacer el maestro Paulino Robles Gil. Adelante, Paulino, y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a la Ibero, muchas gracias a todos, a los comentarios de los profesores, a los preámbulos bastante apropiados, porque así ya puedo entrar en materia de manera directa, tanto en la contextualización de este mundial sin precedentes, como bien apuntaba el maestro San José, como a una explicación bastante comprensiva y suficiente y exhaustiva de lo que puede ser la diplomacia deportiva, lo que es la diplomacia deportiva y por qué es importante, que entiendo que es la materia de hoy. El Mundial de Qatar no es un mundial del que se habla hace pocos meses, es un mundial del que se habla hace 12 años, es un mundial que ha estado bajo escrutinio público, muchas veces mal orientado, muchas veces por distintas estructuras, incluso neocoloniales, poscoloniales, de las que hablaremos, pero ha estado en el centro de la discusión desde hace más de una década y se podría decir que es el mundial más politizado de la historia de los mundiales y por más tiempo. Entonces, a mí me encantaría poder hablar y desmitificar algunas cuestiones como las de los derechos humanos, que han sido temas pues, que han estado como en el ojo del huracán, pero que han sido promovidos por agendas políticas muy claras de 2 o 3 medios de comunicación británicos y por agendas políticas de ciertas ONGs muy específicas de Escandinavia. Entonces, pero eso no es la materia de lo que quiero hablar, porque entonces que también podríamos armar otra sesión para hablar de eso. Pero da mucho más el Mundial de Qatar de qué hablar. Y yo empezaría diciendo que, bueno, estamos a 32 días del inicio de la Copa Mundial, 32 días y 19 horas. Aquí prácticamente ya estamos contando los segundos y los minutos en una cuenta regresiva de una cosa que llevamos esperando mucho tiempo, los que llevamos viviendo aquí, en mi caso, 8 años. La modernidad global, con eso quiero empezar, ha sido desde hace mucho liderada o desde siempre liderada por el occidente cristiano. Y esto pasa porque sea Europa la que todo el siglo XIX, todo el siglo XX ha detentado el monopolio de las decisiones de los grandes centros de poder deportivo. Es decir, las grandes decisiones deportivas se han dictado desde el occidente cristiano, desde el occidente europeo. Y entonces este monopolio que ha tenido Europa por tanto tiempo comienza un declive visible desde el cambio de siglo al siglo XXI. Entonces, lo que hemos visto en las últimas 2 décadas es la emergencia de nuevos centros de poder de decisión del ámbito del deporte global. Esto no es algo que le plazca al norte global, no es algo que le plazca al occidente cristiano. Digo, vivimos en un mundo secular, pero más adelante diré por qué sí es importante hablar de religión en este mundial. Pero ciertamente el Comité Olímpico Internacional se funda con un esquema completamente colonial en 1904. La Federación Internacional de Fútbol también se funda con un esquema completamente colonial. Y estas inercias colonialistas occidentalizantes permearon hasta todo el siglo XX. Estamos viendo una vuelta de timón importante. Hoy en día, ciertos países orientales, y no solamente orientales, sino orientales musulmanes, árabe musulmanes, son los que están pasando de ser meros recipientes de esta política global deportiva a ser definidores, a estar formando, están comenzando a dar una pauta y a tener un leverage o una influencia determinante en las políticas globales deportivas. Esta es una transición significativa que desde luego molesta a una tradición que tiene por lo menos 2 siglos. Un mundial como el de Qatar, se habló que ya hubo un mundial en Oriente, en Corea, Japón, un país sobre todo secular, occidentalizado con su propia modernidad única. Corea, el país más cristiano del Asia-Pacífico después de Filipinas. Entonces realmente no hubo algo así como contrastante que requiriera o que generara una curiosidad adicional. Sudáfrica, si bien fue también el ingrediente del exoticismo, pues es un país mayoritariamente cristiano. Pero Qatar tiene ciertos ingredientes que generan una curiosidad adicional. Es un país árabe musulmán, y lo árabe musulmán, sobre todo después de la tragedia del 11 de septiembre,
ya desde antes, comenzó desde la Revolución Islámica de Irán en el 79, pero se enfatizó y se profundizó con las Torres Gemelas una campaña, un pensamiento global destinado a estereotipar, a mermar, a criticar, a pintar de manera negativa al mundo árabe y musulmán, con las asociaciones que ya conocemos: terroristas, misógenes, retrógrados, salvajes, violentos, terroristas, todo este repertorio que está ahí, y que en ocasión del Mundial de Qatar, a 21 años de la caída de las Torres Gemelas, este repertorio, esta narrativa, reloads, se recarga. Lo vemos en los comentarios de grupos de aficionados en ocasión de Qatar, en los miedos que han manifestado los grupos de viajeros que vienen a Qatar. Son las mismas palabras, la misma retórica de la inmediata mañana después del 11 de septiembre. Estamos viviéndola en pleno octubre de 2022. Entonces está curioso, pero también hay un exoticismo que Qatar explota. Ahorita hablaremos de eso. Entonces, hay necesidad, hay una curiosidad enorme por Qatar, una curiosidad que no existía con Corea-Japón, que no existió con Sudáfrica. Hay una curiosidad adicional con el Mundial de Qatar. Y ante esa curiosidad, ante ese mercado de curiosidad, hay también una serie de ofertas de explicaciones y narrativas de cómo explicar Qatar. Y entonces ahí es donde entra, y podríamos hablar de muchas cosas por horas, pero enfoquémonos en diplomacia deportiva. Se hace necesaria una estrategia muy exhaustiva de instrumentos de diplomacia deportiva para explicar Qatar. Y Qatar echa mano de todos los recursos estatales y no estatales, diplomáticos y no diplomáticos, tradicionales y no tradicionales, para que la gente sepa de Qatar. A diferencia de Corea, o a diferencia de Rusia, a diferencia de Brasil, que ya son marcas que el público conoce. Brasil no necesita que se le explique, Rusia tampoco. Sudáfrica a lo mejor un poco, pero yo no recuerdo haber visto campañas durante la Copa de Rusia que explicaran a la gente lo que era el cristianismo ortodoxo ruso, porque la gente tenía mucho miedo de viajar a Rusia porque era un país cristiano ortodoxo ruso. Eso era algo completamente marginal, era anecdotario, era a lo mejor el reporte de color de los periodistas que estaban allá. En el caso de Qatar 2022, el Islam se vuelve una parte medular de la ecuación de la narrativa. Y esto es porque los que hoy están definiendo poderosamente la agenda, Emiratos Árabes, Qatar, Saudi, son países no solamente no occidentales, sino son países también no seculares. Y esto genera tensiones importantes y despierta la necesidad de rearticular retóricas orientalistas, nuevos orientalismos que se manifiestan en ocasión del Mundial de Qatar. Y entonces se vuelve urgente la diplomacia deportiva para tratar de desmenuzar lo que pasa ahí. La gente dice, bueno, es que el deporte tiene que mantenerse al margen de la política, el deporte tiene que ser una cosa pura, y realmente históricamente el deporte ha estado vinculado a la política, ha sido la política, los estados, las monarquías, los imperios han cooptado al deporte para movilizar sus causas nacionales, sus causas estatales, desde siempre, y hoy en día sigue siendo lo mismo. Entonces, cuando la gente dice, a mí me dicen mucho, es que no se puede hablar en familia cuando tenemos familia con distintos pensamientos. En la mesa no se habla ni de política, ni de deporte, ni de religión. Pues hoy vamos a hablar de política, de deporte y de religión. Los tres temas, los que más me gustan, los tres juntos, así revueltos, así de polémicos. Y es que el Mundial de Qatar incluye esos tres puntos y de manera bastante sustantiva. Entonces, ¿quién se opone al deporte? Es decir, diplomacia deportiva es fácil porque posiciona a los actores que la promueven en un estrado de una moralidad muy fácil de movilizar. O sea, ¿quién se opone a promover el deporte? ¿Quién se opone a que alguien hospede un evento deportivo? Nadie. Es muy fácil. ¿Por qué le vas a hacer la guerra a alguien que quiere hospedar un torneo deportivo, a promover el deporte, a patrocinar ese deporte? ¿Quién se opone a la diplomacia? Pues tampoco nadie. La diplomacia es minimizar el conflicto, sublimar el conflicto. Entonces, la diplomacia deportiva en ese sentido se posiciona como una herramienta muy útil, cada vez más importante, por razones que ya explicó mi antecesor, pero sobre todo porque logra involucrar y triangular actores estatales y no estatales de manera muy bien balanceada, que es lo que está haciendo Qatar y México, que de eso vamos a platicar ahorita. Voy a empezar hablando un poco sobre el caso de Qatar, de la diplomacia deportiva de este país en el que estamos viviendo y trabajando.
podríamos decir, y varios de los que hablaron ahorita y los estudiantes conocen ya los conceptos de poder suave, soft power, y de marca país, etcétera. Yo tengo un concepto que he visto que muy poca gente trabaja y me gusta, no sé si yo lo acuñé, pero yo lo utilizo mucho, y es el de guerra suave, soft war. Mi argumento es que Qatar, el Mundial de Qatar, lleva 12 años bajo una guerra suave. Una guerra suave muy intensa, ¿no? Una guerra suave de narrativas, una guerra suave que desde luego viene desde de los antiguos centros coloniales, que son Londres y París, desde The Guardian y The Telegraph, principalmente, que han sido los articuladores junto con Amnistía Internacional de reportes semanales en contra de Qatar, y ahorita conforme se acerca el torneo, aumentan estos reportajes, que además siguen movilizando, siguen utilizando el mismo dato duro que se repite una y otra vez de los 6.500 trabajadores muertos. No pasan de eso, cuando eso ya se desmintió en muchas ocasiones. Que no estamos aquí para defender a ningún país, pero sí para ser objetivos, porque somos académicos. Y Qatar, el Mundial de Qatar, a pesar de toda esta oposición, es un mundial que comienza en 32 días. A pesar del bloqueo que tuvo por parte de sus vecinos, Emiratos Árabes, Saudi Arabia, Bahrein, Egipto, a pesar de esta guerra intensa, a pesar de los intentos de boicot numerosos por parte del norte global, que claro, son los campeones de los derechos humanos, que le instruyen a los países desde su punto de vista subdesarrollados, inmaduros, que no han tenido un gobierno democrático. Es decir, prevalece esta idea de las antiguas colonias, de seguir viendo a sus antiguas zonas o periferias coloniales como países a los cuales los siguen teniendo que instruir o guiar por el sendero de una eventual democratización o de una eventual maduración como estados o de unos países con plenos derechos humanos para sus poblaciones. Entonces, existe claramente en las narrativas de comunicación de los medios un esquema claramente postcolonial en el abordaje de la situación del Mundial de Qatar. Para mí, a pesar de todas las contradicciones que este país tiene en materia, si se quiere otra vez, de derechos humanos, de desarrollo, de a lo mejor de un proceso de democratización que no es el que quisiéramos nosotros, pero aquí la gente al menos legitima su gobierno. Es decir, hay muchas situaciones que habría que discutir. El traslado de fechas o el desplazamiento de las fechas del verano al invierno que comentaban mis anteriores comentaristas, expositores, no solamente es un desplazamiento de fechas. Lo que estamos viendo en este mundial es un desplazamiento epistémico. Es decir, Qatar lo que está haciendo, y que me parece encomiable, es que el país puso todos los huevos en una canasta con este mundial. Si le sale bien, el posicionamiento que va a tener a nivel geopolítico este país es una cosa sin precedentes. Va a ser un fenómeno que se va a estudiar por décadas a seguir. O sea, va a ser un fenómeno del siglo XXI, este mundial. Un fenómeno del siglo XXI. Si sale mal, también va a ser un fenómeno del siglo XXI, porque se van a desmenuzar de manera exhaustiva las razones por las que salió mal. Lo cierto es que en el discurso de aquel 2010, donde la jequesa Moza, la madre del emir actual, pronuncia y dice por qué tiene que haber un mundial aquí, es un discurso fascinante, en donde explica que hay que abrir el fútbol a todo el mundo, porque si esto se llama World Cup, si esto es un mundial, hay que llevarlo a todo el mundo. Ahí comenzó la estrategia de diplomacia deportiva de Qatar. El fútbol no es solo para Europa, Norteamérica y algunos países de la Conmebol, ¿no? El fútbol de verdad tiene que ser para todo el mundo. Le critican, es que en Qatar no hay historia del fútbol, es que Qatar nunca ha ido a un mundial, es que no puede. Él dice, bueno, es que justo de lo que se trata es de abrir esa brecha. Queremos abrir esa brecha, queremos ser los que llevemos el fútbol al resto del mundo. Hoy las cifras en esta campaña de los voluntarios, que son creo que 20,000 voluntarios, de los que sacan los muñequitos y van en la inauguración y acomodan a las personas, que son un chorro de personas uniformadas de todas las edades. Me parece que el 65% de los voluntarios de este mundial son indios, son ciudadanos de la India, un país sin fútbol, que a partir de un mundial como el de Qatar están volteando a ver el fútbol, se están interesando en el fútbol. En India está pasando que aquí es muy cercano a la India, y aquí hay una población migrante india que es mayoritaria, y de pronto el subcontinente indio, Bangladesh, Pakistán, India, Sri Lanka, se están organizando nuevos grupos de fútbol en las escuelas jóvenes. Está despertando el fútbol. O sea, eso ya está pasando antes del mundial.
Y eso es un logro de la sede Qatar 2022. Qatar realmente está llevando el fútbol a una nueva parte del mundo, lo está despertando, está invitando a un... Dicen, es que India no ha tenido, es que en algún momento Francia tampoco tuvo fútbol, en algún momento México tampoco tuvo fútbol, bueno, ahorita, en algún momento tiene que empezar otra región. O sea, hay que dejar de ser celosos o sentir que somos autores de un deporte, y si esto se llama mundial, le corresponde a todo el mundo. Ese discurso de la jequeza está teniendo efecto, ya está pasando, es algo que se está ya desarrollando, y no solo afuera, sino dentro de Qatar y de los países del Golfo que tienen problemas serios de diabetes y obesidad, y el impulso al deporte que está ocurriendo al interior de las instituciones, de las escuelas, aquí, o sea, también hay un fenómeno interno de desarrollo del deporte muy valioso, con datos duros. El liderazgo catarí supo desde el principio que un mundial de fútbol trae un foco de atención enorme, es decir, y que tiene, para bien o para mal, es este foco de atención. Ahorita estamos todo el mundo habla de Qatar. Y en un mundial de fútbol tienes a todos los medios de comunicación queriendo destacar lo positivo y lo negativo. Es decir, hay una acentuación de esta guerra suave de la que yo hablaba hace unos minutos, pero también es para el país una excelente oportunidad de un marketing de state branding, marca país, tremendo, que lleva 2 años en él. Pero en realidad hemos navegado entre los dos mundos, como decía el profesor César. Por un lado, México tiene una narrativa de una supercultura y por el otro es el subdesarrollo tremendo. Bueno, Qatar también ha estado navegando y tratando de balancear una guerra suave súper intensa en su contra, que si la corrupción, que si hubo dinero para tener eso, que si los derechos humanos, que si los derechos LGBT, que todo eso. Pero por otro lado, ha tenido una capacidad de permear en distintos rincones del mundo su marca país. Yo cada vez que voy a México, una vez al año, cada pueblo que voy, chiquito o grande que sea, veo a algún niño con un jersey que en el frente dice Qatar Airways del Barça. Pirata o no, pero el nombre Qatar está ahí, está presente. Es impresionante la penetración de la marca país de Qatar. Y con el Mundial esto ha sido mayor. Entonces, por un lado, una campaña publicitaria muy poderosa, muy fuerte. Por otro lado, una guerra suave. ¿Cuál es el justo medio? Bueno, eso es lo que tratamos de hacer los investigadores y los diplomáticos. ¿Cuál es el punto medio? ¿De qué va esto? ¿De qué se trata? Entonces, no se dice, por ejemplo, que esta Copa Mundial, y es una de las porque la contranarrativa, las respuestas que ha hecho Qatar para reaccionar o para defenderse de la guerra suave en su contra, han sido más o menos efectivas. Y para hacer justicia de ello, son reales. Este va a ser, por ejemplo, el mundial más inclusivo para las personas con discapacidad, por ejemplo, que también es un tema de derechos humanos. Va a ser el más accesible para personas con sillas de ruedas, va a ser el más accesible para personas sordas y para personas ciegas. En todos los estadios va a haber dispositivos para que todas estas personas puedan disfrutar del partido independientemente de su condición de discapacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, y estos son digamos, instrumentos que utiliza el país constantemente para referir que el mundial también tiene un efecto positivo en los derechos humanos. Por ejemplo, también Generation Amazing, que es un proyecto multimillonario de llevar el fútbol a países subdesarrollados, que ha tenido el desarrollo de torneos y canchas alrededor de todo el mundo, previo a la Copa de 2022. Además, Qatar tiene hoy en día una de las agencias noticiosas de deportes o medios de comunicación más importantes, beIN. beIN Sports, para quienes sepan de periodismo deportivo, medios deportivos, hoy en día está considerado entre los más importantes medios de comunicación deportiva y es qatarí. Algo parecido a lo que hizo Qatar con Al Jazeera, que es el medio no occidental más importante de comunicación noticiosa, también lo está repitiendo con el mundo deportivo. Sí es cierto que en este mundial, sí es cierto que hay una tensión Oriente-Occidente, de esas que nosotros estudiábamos cuando leíamos a Edward Said, ¿no? y también del choque de las civilizaciones. Sí es cierto, sí está pasando. Y sí hay esta tensión, pero también está convirtiéndose en una gran oportunidad de acercamiento entre Oriente y Occidente. Por un lado, los aficionados mexicanos o ingleses o daneses están muy preocupados porque no van a poder tomar en la calle, ¿no? Y porque no van a poder conseguir alcohol las 24 horas, o porque no van a poderse, ¿no? Y no quiere decir que no va a haber alcohol en este mundial, simplemente que el alcohol no es el centro de atención de este mundial, porque nuevamente están diciendo, si el mundial es mundial, dice Qatar, ¿por qué vamos a repetir la misma fiesta
en todos lados. Entonces, ¿qué caso tiene cambiar de sede? ¿Qué caso tiene cambiar de otra cultura? Es decir, no es que Qatar quiera aculturar o educar o situarse en una posición moralmente mayor o más elevada, pero sí es como decir, oye, a ver, lo que queremos hacer por primera vez en la historia de los mundiales, o de los últimos mundiales, porque al principio creo que eran un poquito más tranquilos y sin tanto reventón, es que puedan venir familias cómodamente, que sea un ambiente también familiar, que vengan familias del mundo árabe musulmán, que vengan familias de Malasia, de Marruecos, de Indonesia a disfrutar el mundial, y que esas familias pueden estar en ciertas zonas de aficionados con toda la certeza de que no van a encontrarse con un cierto desfiguro de alcoholismo o de expresiones de afecto entre dos personas independientemente de su orientación, simplemente un ambiente familiar. Entonces, es un mundial que va a garantizar que en ciertas zonas puede haber relajo del que estamos acostumbrados y en otras no. Es decir, está logrando integrar a públicos que anteriormente estaban excluidos o se sentían excluidos de una Copa Mundial. Eso me parece valioso, porque mientras que la narrativa de los que critican a Qatar, sobre todo por el argumento de la fiesta o de que no puedan besuquearse en la calle, el argumento es que es un mundial excluyente, si lo ves desde el otro lado es que no, ojo, es un mundial incluyente, porque está permitiendo acomodar a los diferentes intereses en una zona compacta como la ciudad de Doha y sus alrededores. Es un esfuerzo tremendo, no sé cómo va a salir, puede salirse de control. Pero lo que quiero subrayar, para pasar también al caso mexicano, es que hay un esfuerzo de diplomacia deportiva serio que no está solamente enfocado al público occidental. Es decir, Qatar también quiere quedar bien con el público no occidental. Y a algunos de acá no les va a gustar y a algunos de acá tampoco. Lo que está tratando de crear es un balance. O sea, que en una misma Copa Mundial puedas tener el mundo halal y el mundo no halal en zonas de aficionados. Y eso es encomiable. Definitivamente, Paulino, qué interesante todo lo que nos estás diciendo, ¿eh? Muy, muy, muy interesante. Muchas gracias. Yo sé que ya tengo poco tiempo, pero estoy tratando No, al contrario, tú tómate el tiempo, aquí te escuchamos. Gracias. Estoy traduciendo porque también quiero dejar tiempo a las preguntas y ahí sí nos podremos ir más después. Pero claro, no todo es miel sobre hojuelas. Es decir, no quiero tampoco decir, oye, qué bárbaro, Qatar lo está haciendo. También hay muchas cosas que el país tiene que mejorar, sin duda. Pero lo que estaba diciendo al principio es que Qatar sabía que iba a estar en el foco de atención, para bien o para mal. Y sabía que iba a ser criticado. Son países que, si bien nosotros en nuestra cultura liberal democrática creemos que una monarquía la vemos como mala, como que corta libertades, etcétera, pero la verdad es que hay ciertas monarquías del mundo que son muy legítimas, que la población realmente aprecia y valora y quiere a sus líderes, independientemente del sistema de gobierno que tenga. En el caso de Qatar, me atrevo a decir, lo he dicho en muchos foros, y es un consenso entre los especialistas de la región, es mucho más liberal y reformista la casa gobernante o la élite en el poder que la propia sociedad. En esta parte del mundo es más liberal y reformista la casa real que la sociedad. La sociedad es más conservadora. Casi todos los cambios, si no es que todos los cambios, son top-down, son de arriba hacia abajo, no bottom-up. No es que sean demandas ciudadanas, porque además las demandas ciudadanas básicas por las que en casi el resto del mundo hay siempre revueltas, que son la papa, el techo, la educación, en estos países por su modelo rentista están prácticamente cubiertas y demás. Entonces, las demandas de orden terciario no privan ni convocan una gesta que busque derrocar o tener una oposición. Están muy bien cubiertas las necesidades básicas. Entonces, las reformas vienen de arriba y muchas veces, al no poderlas generar como un cambio profundo, la hipótesis de muchos de nosotros es que el propio gobierno está permitiendo que estas críticas vengan desde afuera para poder justificar un cambio social, un cambio en la estructura jurídica del gobierno, en la estructura constitucional, por la presión exterior. Es decir, los cambios que está viviendo Qatar en materia laboral, por ejemplo, en materia de derechos humanos, en materia del sistema de kafala o de patrocina, esos cambios no los habría podido implementar si no hubiera sido por una presión intensa desde el exterior. Porque si los hubiera implementado, ahí sí
su propia población se hubiera incomodado suficiente y posiblemente generado una oposición, porque son esquemas que le generan mucha comodidad a los locales, porque hay un cierto abuso en los horarios, ¿no? Y como empiezas a dar ciertos derechos y reformas, solamente con la presión exterior. Entonces, si uno lo piensa más en tiempos históricos, en el largo plazo, a mí me parece que el cálculo del liderazgo en Qatar ha sido acertado, porque le están apostando un cambio desde arriba a partir de la presión exterior. Entonces, desde mi punto de vista, la presión y la crítica que ha recibido Qatar desde fuera está lo suficientemente calculada, porque el Mundial sigue, el Mundial va a ser un buen Mundial, y además está generando un cambio social por esta presión externa que acabo de explicar. Los vecinos están celosos, estuvieron celosos mucho de este Mundial, justamente por el tema de la marca país, sobre todo Emiratos, Saudi Arabia, que también están compitiendo por tener un lugar. Bueno, Saudi Arabia ya lo tiene, pero Emiratos, que compite, es el principal adversario en materia de marca país. Pues obviamente tener un mundial no es como tener la Expo Dubai, pues sí fue importante, pero un mundial no hay nada que se le compare. Y estos países le ofrecieron a Qatar, oye, compartamos la estrellita en la frente, hagamos un mundial entre como Corea, Japón, como México, Estados Unidos, Canadá. Hagamos un mundial conjunto. Pues no, Qatar quería todo el crédito para sí, vino el bloqueo por muchas razones, incluidas las del mundial, pero después también Qatar se dio cuenta que no iba a poder solo. Es decir, parte también, y también los vecinos se dieron cuenta de la importancia de que fueran parte de la fiesta mundialista. Hoy en día, muchos dicen, porque Dubái es más liberal que Doha, Dubái tiene más capacidad hotelera, los Emiratos en general muchos mexicanos tienen mucho interés de no solo venir a Doha, sino también ir a los Emiratos y disfrutar de Dubái. Y existe la broma, ¿no? De que le van a preguntar a los mexicanos, oye, ¿qué tal estuvo el Mundial de Qatar? No, pues estuvo muy padre, me fascinó Dubái, ¿no? Como diciendo, con estos vuelos diarios, en realidad, muy inteligentes también los Emiratos, porque sin haber invertido, sin haber tenido las críticas, van a llevarse también una gran cantidad de promoción de experimentados aficionados que van a experimentar los Emiratos y que van a regresar a sus países de origen con una narrativa de retorno que también va a favorecer, sin un peso de inversión, a los Emiratos Árabes, ¿no? Pero bueno, esto, y también por eso la caída del Mundial. ¿Cuáles son los retos para Qatar? Bueno, los retos para Qatar es, ¿qué va a decir la gente? Estos son países, y ya estoy cerrando el caso de Qatar, el de México es más cortito. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le preocupa a Qatar? Son países que viven de la percepción que se tiene de ellos. Son países que dependen del poder suave de la imagen. No es un país que tenga un gran ejército, de hecho es un ejército bastante simple, no tiene una capacidad de defenderse de ninguno de sus vecinos inmediatos, depende de la base militar estadounidense que está aquí a unos kilómetros de su casa, y en realidad depende de la imagen, depende de la mediación, de todo esto que he hecho de soft power, que ustedes han estudiado todos ya mucho. Entonces, lo que se vaya a decir de Qatar, eso sí que va a ser muy importante. ¿Cómo va a controlar esa narrativa Qatar? Eso sí va a depender de que esto salga bien, de que la gente se la pase bien. Es un reto enorme. Yo podría decirles que vivo aquí que una de las cosas que más nos da preocupación es la movilidad de la ciudad. Porque somos 2.8 millones de habitantes aquí y de pronto le vas a meter 1.2 millones de personas adicionales a una ciudad que normalmente opera con 2.8, en donde el metro no hay otro metro, no hay otras calles. Las calles ya se saturan cuando hay fiestas, cuando hay celebraciones religiosas. O sea, esa parte, el aeropuerto es un aeropuerto espectacular, pero está diseñado para ser un aeropuerto de tránsito, porque la aerolínea Qatar Airways es una aerolínea de tránsito, no de gente que viene a Qatar. Son vuelos Estados Unidos, Doha, Asia, Estados Unidos, Doha, África, Europa, Doha, Medio Oriente, pero no para llegar. Esas son preocupaciones. El comportamiento sí preocupa, pero esa es parte de la diplomacia deportiva que hará México, que estamos haciendo en México. Cómo preparar al aficionado que viene por primera vez al mundo árabe musulmán. La estrategia de Qatar, y voy concluyendo con la diplomacia deportiva qatarí, ha sido, a mi gusto, muy interesante, criticable quizá. Lo que ellos han hecho es una extraordinaria campaña con sus respectivas embajadas, sobre todo en los países con grandes aficiones de fútbol. Seguramente ustedes conocen al embajador de Qatar en México, que ha tenido al Mohamed Al-Kuwari, el excelentísimo embajador Mohamed Al-Kuwari, que ha hecho un trabajo de relaciones públicas fascinante. Yo no recuerdo que en ningún otro mundial el embajador del país que iba a ser sede fuera una estrella, o que todo el pueblo de México lo conociera. Oye, Paulino,
No sé si viste la expresión que dijo sobre Los Ángeles Azules ahora que llegó la Copa a Iztapalapa. Digo, Sí. fue un golazo lo que hizo. Es espectacular lo que hacen, lo que han hecho. O sea, el trabajo de marketing que han hecho los embajadores en América Latina, los embajadores de Qatar, el embajador de Qatar es influencer. Es decir, tiene un manejo de redes sociales impresionante, le ha llegado al público joven, ha invitado a todos los medios de comunicación a la embajada, a reuniones, a celebraciones, a fiestas, ha promovido Qatar de una manera impresionante, es una estrategia espectacular. No solo eso, y ahora sí entramos en materia de diplomacia deportiva, los actores no estatales, que no solo son los medios, los influencers. No voy a decir nombres y apellidos, pero muchos de ellos con millones de seguidores en México. El embajador los invita a la embajada, les ofrece el té árabe, les ofrece la experiencia exótica de Qatar y los invita a Qatar a experimentar la primera Copa Mundial de Clubes, la segunda, la Copa Árabe, la inauguración del Estadio de Lusail. Y a todos se los trae a Qatar en un avión de Qatar Airways. Y obviamente cuando llegan aquí estos influencers y estos medios, los suben al camioncito que los lleva a zonas específicas de Qatar, que es lo que se quiere que se vea de Qatar. Y pues obviamente la gente lo que saca es los lugares a donde el camioncito los lleva, ¿no? Un programa, un contenido ya curado del país. ¿Me explico? Es decir, y los medios de comunicación que enfrentan muchas dificultades para obtener permisos cuando vienen a Qatar, muchas, te lo digo porque me consta, les ponen en letra chiquita, ok, vas a venir a Qatar, pero si quieres regresar, o sea, saca lo deportivo, no te metas en aristas. Y tienen, de alguna manera tienen razón, ¿no? Pero están diciendo, te estoy trayendo, esto se trata del deporte, vamos a cubrir deporte. Los aspectos negativos es mejor evitarlos. Entonces, esta campaña que lleva además varios años de traer a los influencers y a los medios para que prácticamente vendan Qatar y vendan el Mundial y contrarresten toda esta serie de críticas que se hacen del Mundial. ¿Y para qué entonces? Porque además te voy a decir cómo consideran las encuestas en la América Latina de Qatar, qué es lo que piensan de Qatar, que es elitista, que es muy caro, que es muy estricto, que es caluroso, que es aburrido, que es muy pequeño, que es excluyente y que es difícil. Es un mundial muy difícil. Todo el mundo lo dice, es que es muy difícil. Muchos, no, ya mejor no voy. ¿Para qué gasto tanto? Está muy lejos, no me voy a divertir. Es un mundial muy difícil. La Embajada de Qatar lleva varios meses con un programa semanal que se llama Qatar Fácil. Qatar Fácil. ¿Por qué tendría que alguien invertir en un programa que se llama Qatar Fácil? Pues porque claramente hay una necesidad de explicar Qatar a la gente porque no lo conoce. ¿Cuál es la oportunidad que tiene Qatar aquí? Que esto se ha convertido en una experiencia pedagógica. Es decir, Qatar necesita ser explicado y mucha gente viene a Qatar a tratar de explicarlo. Periodistas tan respetables como Carla Iberia Sánchez, hasta influencers a lo mejor menos respetables, pero como muchos otros, vienen a Qatar y se dedican a explicar Qatar. La gente necesita que Qatar se lo expliquen. Vamos a ver ahora, de entre los 50,000 mexicanos plus que vengan, cómo van ellos a explicar Qatar desde su propia experiencia. Y esa narrativa no la va a poder controlar Qatar. Entonces vamos a ver cómo narran ellos su experiencia. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer? Pues que la experiencia sea lo mejor posible. Podemos ahondar en muchos otros temas. México, ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo en México de diplomacia deportiva? Y bueno, eso sí lo conozco pues, como la palma. Lo otro lo conozco como la palma de pie, esto como la palma de mi mano, porque de esto comemos, desayunamos, cenamos, nos inyectamos mundial de fútbol. Entonces, la estrategia del mundial comenzó para México, del Mundial de Qatar, con la primera Mundial de Clubes que vinieron los Rayados de Monterrey, 2019. Vinieron 1,200 aficionados. La primera concentración de este tamaño en un país de Medio Oriente de mexicanos. Se dice fácil, contra 50,000 que van a venir. No. Implicó una serie de campañas de sensibilización, explicar qué es Medio Oriente, explicar qué es el Islam, explicar cuáles son los sí y no, qué hacer, qué no hacer, a quién llamar en caso de que te detengan. Fue nuestra primera piloto, digamos, de diplomacia deportiva y preventiva, ¿no? De que vinieron. Fue muy interesante. Vinieron los Rayados, gustaron mucho, la gente se sorprendió mucho cuando vinieron los Rayados por la festividad de los mexicanos. Hubo una fanzone, tuvieron acceso a cervezas, se la pasaron muy bien, la experiencia fue muy positiva. ¿Qué hicimos en la embajada? Empezar a trabajar una relación muy directa, muy constante con los líderes de aficionados
que eso es ya la diplomacia deportiva en praxis, junto con preventiva. Y desde entonces hasta hoy, una de las cosas que hemos hecho es esa: estar en contacto constante, hacernos amigos, cuates, hablarles de tú, de manera horizontal, con todos los líderes y aficionados de la selección nacional, de los Rayados, de los Tigres, que luego que no vinieron, porque había pandemia, pero que el equipo vino, no la afición, en pleno pandemia, en 2021. Entonces, la embajada en la estrategia de diplomacia deportiva se pone como un nodo, donde lo que tienes que hacer es tener una vinculación como de telaraña, muy afinada, muy aceitada, con las aficiones, con los equipos, con los medios de comunicación de Qatar, con los medios de comunicación mexicanos, gestionar entrevistas para medios de comunicación internacionales, tener una excelente relación con la Federación Mexicana de Fútbol, una excelente relación con la Liga MX, una muy buena relación con los directivos, todos estos, con las agencias de viajes que trabajan para el Mundial, con el comité organizador del Mundial, el Supreme Committee en Qatar, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con los artistas que quieren venir a presentarse a Qatar, porque es diplomacia cultural más diplomacia deportiva, con los personajes que vienen a promover. Vino ahorita un personaje muy simpático que está teniendo mucho éxito, influencer, que se llama el Charro González, que está por todos lados, seguro ya lo vieron, que estuvo en el Charro, ya se entrevistó con el canciller, anda para todos lados, ya vino a Qatar 2 veces. Teníamos miedo cuando vino la primera vez a Qatar el Charro, porque él anda maquillado y vestido y todo. No sabíamos cómo iba a reaccionar el público conservador árabe musulmán. Y fue maravillosa la recepción que tuvo el Charro, en pleno SUC. O sea, teníamos miedo y la verdad es que el resultado fue positivo. Porque claro, nuestro instrumento de diplomacia cultural, nuestro dispositivo de promoción cultural de México más importante es el Día de Muertos. No hay otro que se le asemeje. La gente ya conoce, claro, nos hizo el favor la película de Coco, no estoy muy contento con esto, pero hizo su chamba la película. Y la gente ya está familiarizada con que eso es de México y no es malo y no es Halloween. El hecho de que ya sepan que no es malo y que no es Halloween, a mí me parece un acierto de la película. Y obviamente te preguntan, ¿Coco? No, no es Coco, tú ya tienes que explicar. Eso ya nos toca a nosotros en el Día de Muertos, explicar el Día de Muertos, y se hace de manera con mucho gusto. Entonces, bueno, en estas copas, el Mundial de Clubes 1, Mundial de Clubes 2, hicimos un ejercicio de diplomacia deportiva fantástico cuando los Tigres, fantástico, se llamó Adopta un Tigre. La afición de los Tigres no pudo venir, muy celosa de que la otra afición, también regia, los Rayados sí pudo venir, y los Rayados les hacían bromas y memes y críticas. Uy, ustedes no van a poder ir por el COVID, nosotros sí fuimos. ¿Qué hizo la embajada? La embajada convocó a toda la comunidad residente en Doha, ante la situación de que no iba a poder viajar la afición de Monterrey y otras ciudades de la Unión Americana a apoyar a Tigres, a adoptar un tigre. Oye, pero es que yo soy Puma, es que yo soy Cruz, yo soy Puma, por ejemplo. Oye, pues ni modo, vamos a hacer una excepción, porque es pandemia, porque el mundo está en una crisis moral brutal y de salud, y nos vamos a poner la camiseta de los Tigres. Ahí tienes a toda la comunidad en Amazon buscando camisetas de los Tigres, armando porras de los Tigres, aprendiéndonos las porras de los Tigres en YouTube y comprando boletos para ir a los partidos de los Tigres, apoyar a los Tigres. Pero no solo eso, armamos una plataforma de internet en donde les pedimos a los aficionados que nos mandaran sus fotos para que fueran al partido con nosotros. Y en unas cartulinas como unas cartulinotas, imprimimos las fotos de las personas, nos mandaron sus handles de Instagram o de Twitter, y todos los mexicanos que estuvimos en los estadios nos tomábamos una foto mientras los Tigres jugaban en el fondo con nuestra cartulina y le decíamos, fíjate, José, estás aquí. Hacíamos lives, fotos y los tagueábamos en redes sociales. Y la afición tigre estuvo presente en los estadios de Doha en plena pandemia. Espléndido ejercicio, bellísimo. La gente lloraba desde Monterrey viendo que estaban en el partido, en el momento del gol. Foto, ahí está tu fotote, de este tamaño. Estás en el estadio, no pudiste venir. Eso también es diplomacia deportiva. Y bueno, tenemos una de las aficiones más grandes que vienen a Qatar. Nos ha costado trabajo, nos costó muchos meses demostrarle a los comités organizadores locales que, con todo respeto a nuestros hermanos de otros países más pequeños que tienen muy buen fútbol, pero simplemente demográficamente, pues no somos Costa Rica.
aunque son unos grandes adversarios, pero en términos demográficos van a venir, no sé, 3,000 ticos. Nosotros vamos a venir 50,000, más aquellos que viajan con pasaporte americano, que son mexicoamericanos, que en las encuestas cuando ves, ay, ¿cuántos vienen de Estados Unidos? Sí, el 35% vienen a apoyar al Tri y van a traer playeras verdes o blancas, estas nuevas blancas con marrón, que están padrísimas, pero vienen con banderas de México. Y perdón, la gente que está tomando fotos o la policía que los va a orientar a no beber en la calle, no van a pedirles el pasaporte, van a decir, son los mexicanos. Entonces, tenemos potencialmente la mayor afición que viene a Qatar 2022. Entonces, parte de nuestro esfuerzo es decirle a los locales, oye, somos estratégicos, invítanos a todas las juntas. Tenemos que estar en la mesa de todo lo que se habla porque tenemos a la afición más importante o la segunda más importante que va a venir. Somos un socio estratégico. Pero no solo eso. El partido inaugural del próximo Mundial es en el Estadio Azteca. Entonces, el batón o la estafeta no la vas a pasar a nosotros en el Estadio Lusail, que es el que más promueve, en la final de Qatar 2022. Entonces, México es importante. Les ha costado trabajo, pero lo hemos logrado y ahora sí ya para todo es México y México. Y ahora sí se dieron cuenta que México es un socio muy importante en temas de fútbol y que además les preocupa mucho las narrativas circulares que la experiencia que tendrán los mexicanos vayan a contar de Qatar. Y en gran medida dependen de lo que podamos hacer en la estrategia de diplomacia deportiva. Hoy en día, por ejemplo, ya estoy cerrando, hoy en día, por ejemplo, tengo la certeza que con esta amistad tan increíble que hemos desarrollado con los líderes de aficionados, que son, los grupos de aficionados suelen ser estructuras muy verticales, donde hay liderazgos muy visibles y que ellos tienen sistemas de comunicación muy efectiva, muy inmediata, y nos han ofrecido, ha sido una fórmula de ganar-ganar, en donde les hemos ofrecido mucha difusión, amplificación a ellos como actores no estatales, legítimos en la organización y preparación de la Copa Mundial, y a cambio ellos nos ofrecen sus propios canales informales de comunicación que pueden ser más efectivos que los canales formales de comunicación que tenemos en la embajada o en la Cancillería o en los medios de comunicación. Porque yo le puedo pedir al medio de comunicación, oye, sácate un tweet. Sí, nada más que ellos tienen sus grupos de WhatsApp y es impresionante. O sea, cada grupo de aficionados tiene su capítulo en cada estado de la República y en cada estado de la Unión Americana donde tienen aficionados y en Europa. Y ellos en 3 minutos, si tú les pides ante una contingencia, ante una emergencia, ante una petición, oye, por favor, esto se está poniendo muy sensible en esta zona, tienes que moderarle. Ellos nos han ofrecido esa capacidad de tener influencia, comunicación con la afición para nosotros poder reaccionar como un solo cuerpo de afición. Suena muy bonito, quién sabe si funcione, pero los canales están aceitados y los compromisos están adquiridos. Y oye, Paulino, ahí en ese marco, justamente, y toda esa actividad, me imagino que rebasa tu área y al número de personas que colaboran en el área en la que tú estás. ¿Ya involucra a toda la embajada? Sí, bueno, esta parte la hemos hecho casi que, ¿cómo se puede decir? De manera muy artesanal desde el 2019. Son redes que se han ido desarrollando de manera muy orgánica. Hoy en día, y esto entiendo que de esto quieren hablar mucho, quería hablar, es que México se dio cuenta de que el desafío en Qatar 2022 era atípico por diferentes razones, no tanto porque sea muy restrictivo o porque lo sea, sino porque la gente ya viene con muchas ideas preconcebidas, con muchos miedos, y entonces viene como predispuesta a ciertas situaciones. Esa predisposición puede hacer que el comportamiento en masa requiera de atención especial. El carácter compacto que ya hemos mencionado y subrayado en esta sesión de hoy, la movilidad complicada del transporte, los espacios, los altos precios, lo de la haya car, ¿no? Todas estas cosas más técnicas de que si se te activa, no desactiva, que si tienes que tener hospedaje reservado todos los días y si no estás en situación migratoria irregular. O sea, las cambiantes decisiones del comité organizador que nos complican la comunicación social para decirle a la gente que sí, que no. Es decir, ha tenido mucha turbulencia. Por eso digo que si esto sale bien, mis respetos, pero puede haber incidentes. Entonces, la estrategia de la Cancillería y del Gobierno de México ha sido muy clara, se ha dicho en muchos foros, y simplemente la voy a reiterar, ha sido la de tener una extensión de la embajada bajo el nombre Centro México-Qatar 2022, en donde vienen personas de apoyo de distintas áreas del Gobierno de México para poder atender de manera apropiada estas situaciones. Es decir, es un acompañamiento a toda la afición de connacionales que van a venir a Qatar. Uno cree que a los viajes
ustedes saben que los mundiales no solamente viene gente políglota que habla inglés o que tiene muchos recursos. Viene gente, viene un poco México representado en chiquito. O sea, viene gente de todas las ideologías, de todos los estratos sociales, de todo tipo de comportamientos. Entonces, se necesita tener una estrategia muy, muy sólida, sobre todo porque lo que se quiere demostrar es que somos una afición que merece tener una Copa Mundial en 4 años. Entonces, también y eso es diplomacia deportiva pura. Es decir, no es solamente apoyar al mexicano, imprimirle un pasaporte, sacarlo de una bronca que se pueda meter legal o salvarlo si es víctima de algún incidente, desde que lo atropellen o que lo golpeen o que se enferme o que se muera. Pueden ser 1000 cosas. Es estar preparados para eso. Y esa es la estrategia. Me parece muy loable. Creo que la gente que viene para operar este centro es gente muy capacitada y es gente que además va a compartir inteligencia con el Ministerio del Interior, como lo están haciendo muchos otros países, no solo México, porque se requiere. A ver, no perdamos de vista la región en la que estamos. Es decir, si bien Qatar y Doha son de los países más seguros del mundo, el vecindario es de los más conflictivos también. Es decir, hay un campo de fuerza en Qatar, virtual. El tema de seguridad es importantísimo. Aquí lo más importante es el tema de seguridad. Entonces, el vecindario es complicado, de los grupos más peligrosos de acción global que hay están en varios países vecinos o de esta región. Entonces, también es importante tener comunicación en ese sentido. Y finalmente, Qatar en su narrativa se la pasa hablando del legado, legacy. El comité se llama Supreme Committee for Delivery and Legacy. ¿Y en qué consiste el legacy? Ellos quieren trascender, quieren que en México, US-Canadá, se siga hablando de Qatar. Entonces, oye, si quieres que siga hablando de Qatar en México, pues también soy un socio estratégico, ¿no? Hagámosla por la buena. Pero hay otra parte del legado que poca gente discute y que con esto quiero terminar. Porque nosotros, si bien ayudamos a Qatar a promover su mundial, nosotros lo tenemos que hacer promoviendo su mundial, pero a nuestra selección. Promover a su mundial, pero promover a nuestro próximo mundial. Para nosotros es Qatar 2022, pero Qatar 2022 es inseparable de United 2026. Son inseparables. Es decir, para nosotros el horizonte diplomático es hasta el próximo mundial. Y aquí hay un tema que con este cierro y es para dejarlos pensando. Imagínense ustedes que parte de ese legado no solamente es aprender a cómo se hace un mundial. Oye, es que México ya hiciste 2 mundiales. Sí, en el 70 y en el 86. Van a haber pasado 30 años y la manera en que se hacen mundiales y se manejan aficionados y se hacen Hayakar y ya tenemos que aprender de Qatar. También por eso estamos aquí, por eso el Centro México-Qatar. Queremos aprender las buenas prácticas de este mundial tan desafiante, porque el nuestro no es menos desafiante. A ver, ojo, Qatar está en el ojo del huracán y uno de los legados que está haciendo Qatar es que los países sede se convierten en objeto de muy estricto escrutinio internacional. Y es que somos muy buenos para criticar la situación de los derechos humanos en Qatar. Pero en 2026, la lupa va a estar sobre la situación de los derechos humanos en México y en Estados Unidos. Y ahí sí, a ver, boicota Qatar, boicota México. Ahora sí, boicota. No, hombre, pero no, a ver, oye, perdón, ¿y la violencia de género? Oye, los feminicidios, oye, el tratamiento de los migrantes, oye, pobres trabajadores de la construcción de los estadios, oye, los migrantes que transitan de Centroamérica, de Haití, de Venezuela. Entonces, eso es parte del legado. Pues ahorita es muy padre sentirnos campeones de los derechos humanos y de que, pero híjole, cuando volteamos a ver la propia casa, nos damos cuenta que, ojo con celebrar con bombo y platillo, porque uno de los legados de esta Copa Mundial es que las organizaciones internacionales, si de algo se encargan, o sea, a partir del 18 de diciembre, la lupa va a estar sobre México, Estados Unidos y Canadá. Y las mismas organizaciones que hoy quieren boicotear. Entonces, ojo, porque esto tiene varios lados, son varias aristas. Tendremos que hacer un ejercicio de diplomacia deportiva muy efectivo para vender una imagen de México que vaya más allá de Frida Kahlo, que vaya más allá del exoticismo prehispánico que bien apuntaba el profesor César, y que podamos decir que México también es una nación moderna, que también es una nación segura, es decir, que sí,
ahí es, pues, que es grande, que hay zonas que tienen ciertos contratiempos, pero que donde va a ser el Mundial, y tendremos que convencer al mundo de que somos una sede legítima para hospedar un evento global, justo como lo está haciendo Qatar 2022. Y eso también es diplomacia deportiva. Ahí cierro esperando los comentarios del público. Totalmente, muchas gracias, Paulino. Pues yo creo que nos has abierto mucho los ojos con muchas de tus reflexiones. Yo me quedo mucho con la expresión que hiciste de un cambio epistemológico, ¿no? De este mundial. Y fíjate que llevándolo al terreno del consumo, exactamente, tú pusiste mucho énfasis en cómo un mundial como este exige una nueva manera de entender lo que es la organización de un megaevento, no solo desde el punto de vista de los que están involucrados, los stakeholders directos, los medios, las empresas patrocinadoras, no solo los aficionados que van a ir, que son muchos, sino los consumidores que desde casa van a ver este mundial, ¿no? Y me doy cuenta, escuchándote, del déficit que hay de ese tipo de discurso en los medios mexicanos. O sea, creo que en México justamente estamos atrapados en esa mirada colonialista o poscolonial, si le queremos llamar, llevada al periodismo deportivo de manera ingenua e inocente, por ignorancia, básicamente. Y creo que, bueno, esto se explica en buena medida, estas miradas orientalistas, ¿no? Anquilosadas, se explican muy bien. En primer lugar, por la distancia geográfica que tenemos, pero también por la distancia cultural, que uno pudiera pensar que es mucha, aunque ya sabemos que la humanidad es una, no hay diferencias en el sentido biológico, pero bueno, en esta parte cultural hay esto que hiciste énfasis de los mundiales cristianos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, versus este mundial donde hay este componente religioso muy, muy importante, implícito, ¿no? Me pareció muy, muy, muy aleccionador. Yo creo que nos dejas con temas muy interesantes para seguir pensando y ver el mundial con otra cara. Después de escucharte, seguramente la gente que después ve el video va a ver el mundial de otra manera. Me gustaría abrir el micrófono para alguna persona que quisiera hacer algún comentario o reflexión. Por aquí, no sé si Francisco San José, si la propia Paola, si el profesor Erasmo o alguien más, si quiere levantar la mano por ahí que quiera que le abramos el micrófono para compartir alguna idea con el maestro Paulino. Edson, ¿puedes prender tu cámara, por favor? Muy bien, Edson. Voy a activarte el micrófono. A ver, ¿ahí puedes? Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos, adelante. ¿Qué tal? Saludo a todos. Yo estoy conectado desde Tijuana, Baja California, una ciudad fronteriza junto con San Diego, los Estados Unidos. Me llamó muchísimo la atención que incluso hago yo o pongo sobre la mesa que incluso nosotros como aficionados y como ciudadanos, la parte tan importante que tenemos en la realización de la Copa del Mundo en nuestro país. Me llamó muchísimo la atención que muchas veces medios norteamericanos o de Estados Unidos hacían mucho énfasis en nuestra situación con los migrantes, pero a raíz por ejemplo, la oficialización de las sedes de nuestro mundial, muchos de los periodistas dejaron de atender ese entorno. ¿Por qué? Porque creo yo que a nivel frontera nosotros ostentamos el número de ser la frontera más transitada del mundo y por ende nuestra frontera va a recibir muchísima gente que va, por ejemplo, a viajar a Estados Unidos en la sede de Los Ángeles, como por ejemplo la gente que vamos a recibir en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México. Y me quedo yo con las palabras de cómo nosotros podemos apuntar con el dedo, porque yo estaba haciendo mención de que dije, ok, la gente que sufrió en la construcción de los estadios, pero cuando menciona el maestro, pero cómo estamos nosotros, dices, chin, creo que, como dice hasta la propia Biblia, ¿no? Con la vara que midas serás medido. Y creo que hasta nosotros
como ciudadanos, tenemos esa labor de en 4 años, digo, no vamos a borrar lo que en 70, 80 años tenemos, llámese seguridad, llámese economía, llámese todo lo que tenemos, pero mínimo mejorar, porque pues después de nuestra Copa del Mundo, o desde Qatar hasta nuestra Copa del Mundo, pues digo, la imagen que podamos acentuar ante el mundo, pues es muy importante. Y creo yo que ahora me deja a mí de reflexión que mi papel como aficionado al fútbol, como licenciado en ciencias de la comunicación, es mejorar esta imagen que tenemos todos nosotros y que yo lo comparto con ustedes, de que sí, efectivamente tenemos que cambiar este sistema de estar apuntando y mejorar nosotros las condiciones en nuestro entorno social y por ende así mejorar nuestra visibilidad ante el mundo, porque constantemente vamos, digo, la lupa se termina el 18 de diciembre en Qatar y arranca el 19 en México y en Estados Unidos y en todas nuestras ciudades, no solamente en las 3 sedes de México, sino en todos los demás, porque ahí vamos a recibir muchísimos vuelos que va a haber gente que nada más llega a Tijuana y se va a ir a Monterrey o se va a ir a Los Ángeles. Eso es algo que me gustaría puntualizar mucho. Gracias. Muchas gracias, Edson. Vamos a escuchar ahora a Liliana Carvajal. Adelante, Liliana, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero quisiera felicitar ampliamente al maestro Paulino. La verdad es que tiene un amplio como panorama de lo que está sucediendo en Qatar y es maravilloso cómo expresó todo el contexto porque nos pone a los que estamos en Occidente en una situación completamente diferente de lo que los medios aquí nos están informando. Y eso nos permite también visualizar debilidades, vulnerabilidades desde acá, desde la Ciudad de México, desde donde lo estamos escuchando. Y mi pregunta básicamente es si la embajada y pues, su representación tienen identificados programas específicos de aplicación social para ayuda a mexicanos en una situación de riesgo, porque hablaba un poco de esta parte de inteligencia en la región y es un tema que la verdad a mí me apasiona bastante y pues en aras de tener como muy claro identificados estos posibles programas, si los pudiera mencionar o si hay algo ahí que pudiera mencionar, sí, se lo agradeceríamos mucho. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Quisiera hacer un comentario, Paulino. Sí, igual nomás comentar primero, Edson, muchas gracias por tus apreciaciones, por tus comentarios, por tus reflexiones desde Tijuana, Baja California. Definitivamente me gusta mucho esto que dices de la importancia de nosotros también empezar a procurar un cambio de imagen de lo nuestro, pero yo le agregaría a que también se trata de aprender a mirar a la otredad con una mirada más limpia y más objetiva, porque son las dos cosas. O sea, no solamente nosotros ahora nos toca hablar bien de México y tratar de hacer que las cosas sean mejor en México, sino también es de lo otro que se dice, no esperemos a que o sea, hay que tratar de siempre buscar narrativas alternativas, narrativas que vienen desde la propia región y de verdad darnos cuenta de la cantidad de filtros retóricos y sesgados que hay en la mayor parte de los medios de comunicación principales y que lamentablemente son filtros que incluso el periodismo independiente, los influencers, los nuevos medios, por un asunto de practicidad, terminan muchas veces reproduciendo y reproduciendo mal. Entonces, la labor es tratar de mirar a la otredad con ojos más limpios y hacer un esfuerzo adicional por buscar las fuentes más certeras o al menos darle el beneficio de la duda a lo que miramos desde lejos. Liliana, sí, el tema de la seguridad es lo más importante en esta Copa Mundial. Uno de los programas más importantes preventivos del tema de seguridad es la aplicación de la Jaya Card, que es una aplicación que está en los teléfonos, en donde una persona para ingresar al país, para ingresar a Qatar del 1 de noviembre, a partir de dentro de 12 días, el país está cerrado, no puede entrar nadie, a menos que tenga esta aplicación en su teléfono
que es una aplicación que solamente se activa si tienes entradas a los partidos, si tienes reservación de hospedaje, si tienes vuelos de regreso confirmados, o sea, si está todo ahí en esa Haya Card, y es una aplicación ciertamente, ¿cómo lo diremos? Y que sí vulnera de alguna manera la privacidad, si se quiere. Es decir, que pues, tiene capacidad de saber en dónde se encuentra la persona, pero pues muchas personas desde hace mucho en el mundo están cediendo este tipo de libertades y de su privacidad desde hace mucho. Pero es la única manera de hacerlo. Es un país que está completamente, o sea, un circuito, es un país casi que tiene un circuito cerrado en todas las calles, en todos lados. La gente, hay un esquema de mucha, o sea, mucha gente viene a Qatar y dice, uy, ¿cómo puede ser tan seguro si casi no hay policías en ningún lado? Vestidos de policías. Porque una de las cosas que aquí se da mucho es policía encubierta, que no es invasiva, no interviene casi nunca, pero lo que hace son labores de inteligencia. Sobre todo es una de las cosas que queremos evitar, incidentes de policía encubierta o vestida de civil que busque intervenir en alguna situación y que eso genere conflicto por la falta de identificación, etc. Mecanismos como la notificación consular es algo que venimos trabajando desde hace mucho, porque como tú sabes, a veces detienen a algún extranjero y una obligación del país anfitrión es notificar inmediatamente a las embajadas. En este país no siempre pasa la notificación consular. Entonces se ha trabajado mucho en eso para que si hay incidentes, los primeros en saber no sean ni los medios de comunicación, ni las redes sociales tagueando al presidente, ¿no? Sino sean las embajadas que puedan intervenir en tiempo real, porque últimamente lo que pasa en muchos lados es que el camino más fácil es ir a redes y taguear al presidente, o taguear al canciller, o taguear, y entonces pues ya empieza al revés. Entonces ya empiezas por un camino que incluso puede obstaculizar la resolución pronta de una situación, porque ya te estás metiendo en un tema de orden político, ¿no? O sea, o que conflictúa la labor diplomática. Entonces, todo eso, o sea, la campaña ha sido sobre todo preventiva. Si tú observas, por ejemplo, las infografías y todo lo que a diario están publicando las diferentes embajadas y la Cancillería, es tremenda. Es una campaña que ya lleva casi 3 semanas y que es constante y que está siendo muy efectiva. Te digo, estamos preparando a la gente que venga y queremos evitar a toda costa que haya algún incidente. Creo que la gente ya viene hacia ahora. En términos de inteligencia, hay un ejercicio, y con esto termino para dar abrir a más intervenciones, preguntas. Hay un ejercicio que se llama Watan, que quiere decir nación o naciones, en donde a la fecha hay 13 ejércitos. Está Turquía, está Rusia, está Pakistán, está Italia, está España, está Estados Unidos, está el Reino Unido, está por ahí, no es Dinamarca, es Noruega. Son 13 ejércitos que están compartiendo inteligencias para prevenir incidentes en Qatar. Imagínate. Entonces, lo que se hace es que se cruzan bases de datos. México está participando de una manera, no en ese ejercicio, pero se está sumando de otra manera, como ya se sabe y se ha informado en los medios de comunicación de México, hay una participación de la Guardia Nacional en el ejercicio de este mundial, que entiendo que fue muy polémico en México, pero no tendría por qué serlo, porque no vienen aquí a hacer labores punitivas ni policíacas. Vienen a hacer aquí funciones preventivas y de facilitar la cooperación, nada más. Es decir, es una labor de facilitar códigos, de facilitar información y sobre todo de cruzar bases de datos, porque una de las cosas que queremos evitar es que entren a Qatar personas que no queremos que entren al Mundial, que vengan con otras gente de orden criminal, que tiene mucho financiamiento de diferentes órdenes criminales, de diferentes sectores criminales, no, ninguno en específico. Todos los países están preocupados que puedan ingresar a territorio catarí en el contexto de la Copa Mundial personas que no se quiere que ingresen. Entonces se comparten bases de datos y todos esos filtros ya digamos que se implementan desde el proceso de la Haya Card. Y esto es algo que se sabe, pues, no es que esté yo revelando ningún secreto. Esto es algo que se ha comunicado, que se ha dicho, y simplemente se busca garantizar que todas las personas que vienen con el objetivo de disfrutar un mundial de fútbol y no otro. Hay una pregunta en el chat de Ana Paula
Ella se queda con la inquietud de que comentaste que una condición o una solicitud que se le hacía a la gente que hiciera cobertura periodística del Mundial es que tratara de separar esta parte que señalabas de la parte política. Ella, metiéndose en este mundo, pregunta cómo hacer esto, cómo separar estas dos realidades de lo político y lo deportivo. Yo comencé diciendo que son dos ámbitos que no se pueden separar, que están juntos, pero uno puede entender la política de medios que implementa el Estado de Qatar, sobre todo cuando ha sido objeto de una muy intensa campaña de desprestigio que ha durado 12 años. Entonces, a lo mejor sí, lo que ha intentado Qatar es fomentar que quienes vengan con la mera intención de cubrir el evento deportivo y de las cosas buenas del país, no las cosas negativas. ¿Qué tanto se implemente esto? ¿Qué tanto sea un asunto de ilegalidad? No lo sé. Es polémico, sí es polémico, pero lo que se quiere evitar es que durante la Copa Mundial se distorsione lo que se hable del país, ¿no? Ya bastante se ha dicho, bastante se ha informado. Podemos discrepar de esta política, pero la idea es que los medios... Ahora, los medios han venido, los medios están aquí están medios mexicanos, y no tienen prohibido nada, o sea, los medios se han movido libremente. Hay una oficina de la ¿cómo se llama? La International Labour Organization, se me fue el nombre, de trabajo. Sí, la OIM. Sí, la Organización del Trabajo, de Organización del Trabajo, la OIT. OIT. La OIT. Es el único país de esta región que ha permitido la instalación de una oficina de la OIT. Y la OIT ha dicho que gracias al Mundial, o sea, que el Mundial ha sido catalizador de reformas en materia laboral y de derechos humanos como ningún país de la región. O sea, Qatar 2022 está poniéndole la vara bien alta a los países vecinos, ¿eh? Son cosas que no habrían pasado si no se hubiera tenido la lupa. Entonces, cuando uno ve tantos esfuerzos de cambio que han vino desde arriba hacia abajo, pues sí de pronto resulta ocioso esta necesidad de enfatizar que, ¿no?, las situaciones de trabajadores, que es otro tema, ¿no? Desde el día que quieran hablamos de los trabajadores de los estadios, pero desde mi punto de vista, los responsables de los temas de derechos humanos van mucho más allá del gobierno de Qatar. Yo creo que hay muchos otros actores del ecosistema de la migración que son muy responsables de lo que pasa con trabajadores migrantes aquí, y podría mencionar, sin explicar, nomás para mencionar, las agencias reclutadoras, que esas no están en Qatar y no las operan catarís, son agencias reclutadoras que están en India y Nepal y las operan nepalíes e indios, o sea, su misma nacionalidad. Las embajadas de esos países que están aquí, que en realidad se dan cuenta de que son países que dependen, como México, que sus economías dependen 10-15% de remesas, y que esas remesas vienen principalmente de los países del Golfo, y que no puedes de la noche a la mañana decir, oigan, ya se acabó este mercado laboral, porque entonces se cae tu economía allá en tu país, ¿no? Es como si de pronto en México dijeran, uy, no está tan bueno en Estados Unidos, regrésense todos, porque aparte no tienen la capacidad México de que regresen ahorita 15 millones de mexicanos. No puede, es incapaz el país de tener un retorno aquí, como Nepal es incapaz de que retornen, ¿no? Entonces, hay muchas aristas que los medios, de verdad, es muy simplista de pronto la crítica. Y los propios migrantes, como para muchos de ellos, migrar a esta región es un rito de paso, es un rito de posicionamiento socioeconómico. Ellos no narran en sus redes sociales, hay estudios muy serios y muy avanzados de este tema. Yo mismo he hecho etnografía de migración. Lo que hacen ellos es demostrar, oye, miren a dónde llegué al Golfo. Muchos de ellos, de estos trabajadores migrantes, limpian piscinas, limpian albercas en hoteles de lujo, piscinas en las que a lo mejor nunca se van a meter a nadar, pero que su foto de portada de la red social es él, ¿no?, con la alberca de fondo. Entonces, la narrativa que ellos retornan a sus países es que está muy chido irse al Golfo a trabajar. Entonces, y aparte, todos comen sus tres comidas, o sea, no es como lo pintan. No quiero, o sea, claro que hay muchas áreas por mejorar, pero el Estado de Qatar ha reformado mucho. Ahora, termino con esto. La mayoría de las compañías, todo el mundo piensa es una monarquía absoluta hereditaria y lo que diga el emir al día siguiente se implementa. No es cierto, no es así.
Hay una reforma y el proceso de que se implemente esa reforma constitucional en materia laboral a nivel piso, pasan muchos días y muchas compañías no les conviene implementarlas porque implica muchos costos de muchos tipos. ¿Y qué creen? La mayor parte de estas compañías que han aprovechado estas décadas de zona gris, de no implementar ciertos derechos laborales porque eso les reditúa económicamente, son compañías europeas. Las que no están implementando la reforma laboral. Entonces, pero estos matices, pues no se conocen. Entonces, desde luego dice Qatar, oye, no se vale que todas las personas que desconocen esta serie de... Es muy complejo el ecosistema migratorio. No es nomás un gobierno malo que trata mal a la gente, no es así. Es muy complejo el ecosistema migratorio. La gente de migración lo sabe, los estudiantes especialistas en migración. Entonces, de pronto resulta un poco injusto, un poco desbalanceado que vengan medios de comunicación 2 semanas y lo único que hagan sea retratar cuartos hacinados de trabajadores en donde, pues sí, a lo mejor sí, no tienen de pronto un baño para cada quien, o de pronto no pueden regresar a su país tan fácilmente, no les alcanza. En fin, es un tema muy complejo. Insisto, no es defender o no defender a nadie, ni a ningún gobierno. Yo, el único gobierno que defiendo es el de México. Pero lo que quiero decir es que sí, también como académicos y como periodistas, tenemos que ser un poco más objetivos. O sea, ya no estamos o sea, tenemos que ya escapar al discurso o al esquema postcolonial, que además es muy, muy pervasivo, es muy corrosivo y permeador. Paulino, una pregunta. De los medios con los que tú has tenido trato o conocimiento que han estado haciendo enlaces para ir preparando su visita para el Mundial a Qatar, ¿qué medios sientes que tienen un grado mayor de conciencia respecto a este discurso del que tú nos has alertado? Mira, honestamente, yo creo, bueno, la vez que platico con casi todos pasan por nosotros, por la oficina de medios, la mayoría tocan base con nosotros en un primer momento, desde para conseguir sus permisos, como para solicitar entrevistas para el jefe de misión, etcétera, y para que les facilitemos contactos con la comunidad mexicana a la que entrevistan. Yo he visto muy maduros, o sea, he visto mucha maduración en los medios mexicanos que han venido, de verdad, en casi todos. Bueno, desde luego hay algunos que destacan por su nivel de madurez y profesionalismo, como el caso de Fernando Schwartz, o como el caso de Alberto Latti, que ambos, o sea, para mí ya no son periodistas, para mí ya son doctores, o sea, para mí ya son profesores, ellos ya son académicos, ya hacen un trabajo ya muy serio, tienen mucha experiencia, pero he visto muy buena disposición, por ejemplo, en el Universal ha tenido, todos además se han ofrecido a apoyar las campañas del gobierno de México para acercamiento a los aficionados. Ha habido una excelente relación con todos los medios de comunicación. No hay uno solo que sepamos que se dedique, por ejemplo, a criticar la campaña de la Cancillería. Ninguno. Yo no he visto ninguno. Todos han sido muy cooperativos porque aparte saben el reto que viene. Todos han sido los medios muy cooperativos. Acaba de estar aquí una periodista que yo admiro. Bueno, yo no la conocía, la verdad, porque pues llevo varios años fuera del país, pero Carla Iberia Sánchez, de NMA, vino a hacer un trabajo espléndido, de profundidad, de entrevista de investigación, con diferentes personas, con talentos mexicanos que les narraron sus historias. O sea, hizo un trabajo muy serio. Por ahí también Caleb Ordóñez es un gran amigo, ha hecho un trabajo muy bueno de periodismo de investigación de profundidad. Y no han venido a buscar la nota roja, o sea, han venido a descubrir cuáles son los desafíos para los mexicanos, que es lo que les importa, a descubrir cuáles son realmente las posibilidades de, oye, espérate, mexicano, vas a poder echarte tus chelas, mira, hay todos estos bares, hay todos estos lugares, o sea, han servido como facilitadores, o sea, han sido un asset o un activo de esta campaña pedagógica, yo le llamo, de entendimiento y de acercamiento entre México y Qatar, o México y la región del Golfo. O sea, ha habido dividendos positivos. Están las dos cosas. Sí, yo creo que ha habido... Vamos a estar pendiente de esa cobertura para... La prueba de fuego es el 20 de noviembre empieza. Vamos a ver, ahí sí, de verdad, hay días que digo esto va a ser una locura y Qatar no va a salir librado de esta, porque para Qatar es un asunto existencial, el Mundial. Es un tema existencial. Todos los huevos en la canasta. Yo deseo que salga bien. Por el bien de México y por el bien del próximo Mundial. Pero hay muchos desafíos. Hay días que yo digo, híjole, soy muy pesimista, pero hoy estoy optimista.
No, además qué bueno que te has animado a compartir también los comentarios críticos, que es muy importante. Para cerrar y despedirnos y agradecerte y dejarte descansar, no sé si alguien más quiera preguntar o comentar algo. Francisco, ¿quisieras comentar algo? Paulino, nada más una pregunta. Bueno, seguramente ya estás enterado. El ánimo en la afición mexicana como que no es el mejor en términos del nivel futbolístico. Hay como muchas dudas alrededor del equipo y todo del funcionamiento que pueda tener. Creo que el primer partido ante Polonia es absolutamente clave, sobre todo considerando que el partido ante Argentina pues supondrá la mayor dificultad futbolística del grupo. ¿Hay algún tema, no sé, como considerado en términos de si la afición mexicana, que no lo suele ser, ni mucho menos, pero si por ahí, por ejemplo, se vuelve violenta o al menos los resultados no acompañan mucho al equipo nacional, ¿hay alguna cuestión planeada de parte de la embajada y sobre todo justamente buscando la protección a los aficionados mexicanos que puedan asistir a los partidos? La embajada mexicana y sobre todo la canciller, en coordinación con la Cancillería, la estrategia de la Copa Mundial se coordina desde la Dirección de Estrategia y Diplomacia Pública, con el maestro Alfonso Segbe en Cancillería. Ellos son quienes llevan nosotros en realidad estamos sumados a esa estrategia y han hecho una cosa fabulosa, han venido aquí varias veces. Desde luego nosotros les hemos dado los insumos, las redes y todo, pero ellos son los que coordinan. Entonces la estrategia es bastante robusta, debo decir. Y esa estrategia, sobre todo en materia preventiva de violencia, de posibles choques, sobre todo en el caso de Argentina, el de Polonia también da un poco de temor porque la barra brava de Polonia es violenta. Y la barra brava de Polonia le gustan los cates. O sea, es lo que hacen. Son menos y todo. El mexicano es más, más dramático. O sea, estos sí son los cates, ¿no? Vamos a estar distribuidos. Hay una cosa que son los spotters que están en los estadios. Hay una distribución en los asientos. Así, si ustedes saben más o menos la dinámica, los boletos se han vendido sin asignación de espacio, sin asignación de asientos. Solamente se han vendido con asignación de categoría 1, 2, 3 o 4. Pero pues categoría 1 puede ser en la mitad del estadio con una perfecta 50-50 vista de la cancha, o categoría 1 puede ser abajo, más cerca de la portería. Eso se está asignando y ha sido una asignación, entiendo, bien pensada para evitar que los grupos no violentos estén cerca, para que los grupos, o sea, hay una distribución con grupos colchón y grupos no colchón. Hay una excelente coordinación del Supreme Committee con las barras, o sea, con los grupos de aficionados ordenados para que entren los trapos grandes, para que entren los tambores, o sea, hay permisos especiales que están tramitando. Entonces, ahí es para el estadio. Ahora, fuera del estadio, si se pierde, si los ánimos no son muy buenos, nosotros lo que hemos hecho es procurar información muy valiosa de, por ejemplo, en dónde están hospedados los mexicanos, ¿no? Porque eso, pues, es fundamental. O sea, ¿a dónde hay que irnos después del estadio a darnos una vuelta o a ofrecer nuestro apoyo o a tener gente, ¿no?, que esté checando ahí cualquier cosa, desplazarnos? Y ya sabemos dónde se va a hospedar la mayoría de los mexicanos y ya sabemos lo que están discutiendo los que se van a hospedar en los mexicanos. Se hace un monitoreo muy exhaustivo porque aparte muchos de los que estamos en la estrategia pues también somos aficionados del fútbol y de este mundial, entonces estamos en muchos grupos. No sé si ustedes lo han hecho, se los recomiendo, es muy interesante ver lo que se dice en estos grupos, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, sobre todo en Twitter. Y entonces hay grupos específicos de los que se van a quedar en ciertas zonas, hay grupos específicos de los que van a armar la caravana, de los que van a, o sea, las caravanas es un tema que nosotros tenemos muy, no quiero decir monitoreado, porque no es un monitoreo, estamos más bien, somos parte de ellos. Entonces, vamos a estar, profesores, lo que te quiero decir, vamos a estar presentes en todas esas partes y sabemos que las fuerzas de seguridad en Qatar tienen instrucciones muy precisas de apostarle a la disuasión más que a la confrontación. Eso lo sabemos. Y me parece que es una decisión acertada. Una política de disuasión, mientras no esté en peligro. O sea, la fórmula es, mientras no esté en peligro terceras personas o la vida de las propias personas que están involucradas en un acto agresivo, la instrucción es disuasión. Y las técnicas de disuasión, pues ya son muchas. Yo no soy experto en intervenciones con la gente violenta,
pero sé que es claramente, sé que es muy distinto un esquema punitivo que un esquema disuasivo. Sí, claro, no vamos a ver jamás lo que pasó en Filipinas o en otros países. No, ni vamos a tener que construir un torito o un separo o una cárcel junto a cada estadio. No. O sea, aquí lo que se quiere evitar es gente detenida, es historias así de virales de ya el mexicano en cárcel. Eso no. Eso aquí se va a tratar de una estrategia disuasiva. Y yo lo que percibo, digo, a menos que nos vaya muy mal o que empecemos perdiendo, o sea, que salgamos de Polonia con una derrota, híjole, eso sí ya va a estar más preocupante. Pero porque ciertamente eso incide, pero yo creo que la gente, lo que nosotros tenemos pláticas con los líderes y aficionados semanalmente, y ellos nos cuentan ya en corto cómo está. Y la verdad es que va a estar tan vigilado que no van a tener, o sea, que estamos confiados. La estrategia, ya más a detalle, desde luego, no es algo que podamos compartir aquí, ni es el tema, pero creemos que nos va a ir bien en el primer partido. Y el único que sí es sensible es el de Argentina-México, porque, y con eso termino mi intervención de ahorita, porque el lugar donde más concentración de mexicanos va a haber, que es donde están más baratas las habitaciones por noche, es también el lugar donde hay más argentinos. Entonces, el after party no sabemos cómo pueda suceder. Y también es una zona, es un complejo residencial en la periferia de la ciudad, en donde además se van a dar, donde ya se organizaron partidos callejeros coordinados por argentinos y mexicanos. Entonces, la Reta y la Cascarita, pues también ahí podemos pensar que puede haber incidencias. Tenemos, por ejemplo, ciertos temores a que gente pueda procurar conseguir alcohol de manera ilegal o mercado negro, ¿no? Ese tipo de preocupaciones. No nos consta, creemos que las zonas de aficionados serán lo suficientemente accesibles. Eso sí, debo decir, el esquema de entretenimiento que se está planteando para este mundial, o sea, es un Disneylandia esto, para adultos y también para familias, porque como les contaba, hay una parte halal también muy desarrollada, pero ahorita ya hay como 11 fan zones. Es impresionante, o sea, aquí o sea, no te lo vas a acabar. O sea, desde música electrónica, DJs, o sea, viene medio mundo, o sea, esto va a ser un festival de un mes impresionante y todo en una ciudad. Como decía el profesor San José, o sea, esto no se va a repetir nunca en la historia. Esto que va a pasar en Qatar no se va a volver a repetir nunca. Esta fiesta en una sola ciudad, esto no va a volver a pasar nunca. Claro. O sea, no, por lo menos yo creo que en 50 años no va a haber algo así. Y este mundial va a dejar mucho, o sea, se va a escribir sobre este fenómeno durante muchos años más y desde muchos sectores académicos, desde el periodismo, la sociología, la etnografía, la seguridad. En fin, ya me extendí. Excelente, Paulino, pues te agradecemos mucho tu tiempo. Creo que ha sido muy fructífero escucharte, aprendimos muchísimo los que no somos especialistas en relaciones internacionales ni diplomacia. Y bueno, ha sido muy enriquecedor contar con tus argumentos, que además muy bien planteados, ¿no? Académicamente muy bien sustentados. Y yo creo que nos dejas muchas inquietudes y aprendizajes para acercarnos al Mundial con otra mirada. Así que a nombre de aquí del Departamento de Comunicación te agradecemos. Con gusto te haremos llegar, igual que a nuestros colegas, a Francisco y a César, sus debidas constancias. Y bueno, estamos acá a la orden para lo que se ofrezca. Ahí estaremos a la distancia viendo el trabajo que están haciendo en la embajada. Muchos saludos a todos por allá. Felicidades por su trabajo. Van a tener mucho trabajo, pero esperemos que no haya crisis, que no haya cosas graves y que todo sea felicidad. Eso esperamos, inshallah. Un abrazo hasta allá, que descanses, buenas noches. Saludos a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que tengan buena tarde por acá en México. Muchas gracias, Paulino. Gracias, buenas noches, buenos días ya por aquí. Chao. Cuídate, hasta luego. Hasta luego, bye bye. Gracias.